Conquistadores, Agua de Israel, estamos aquí para hacer computación número uno, que es la primera parte. Vamos a hablar sobre la historia de la computación y sobre los inicios de la computación y también los computadores actuales. Así que pongan atención. Queridos conquistadores, nos encontramos 300 o 500 años antes de Cristo, en la antigua China. En la antigua China se creó uno de los artefactos que ha sido utilizado hasta el día de hoy, que se llama ábaco. Este instrumento ayuda a las personas a contar y a restar para que ellos no perdieran la cuenta. Esto ayuda mucho a los comerciantes, ya que China era un país muy comerciante. También Japón se suma a este instrumento haciéndole algunas mejoras. Hasta el día de hoy, el ábaco es utilizado en los colegios y en los comercios. Y también se ocupa para que los niños aprendan a contar, a sumar y a restar en los colegios actuales. Posteriormente, en el año 1642, Blaise Pascal inventa un instrumento que se llama la pascalina o Pascal. Esta máquina está hecha en base a engranaje. Aquellos engranajes tenían que ser movidos con una aguja o con un material de fierro, y esos, cuando se iban moviendo los engranajes, iba apareciendo una suma. Este instrumento, al no tener engranaje de precisión, costaba que funcionara. No fue hasta que el año 1671 el llamado Gottfried Leibniz dio un inicio a la primera calculadora, la primera cercana al computador. En el año 1936 aparece la primera máquina eléctrica, dejando atrás los engranajes que había realizado Pascal. Ahora, con el científico alemán que se llama Karat Zuse, él en 1936 crea la primera máquina electrónica. Esta máquina ocupaba unos rieles. Estos rieles, en base a la electricidad y en su electrónica, era autoprogramable y era capaz de hacer y cortar algunas cintas haciendo unos pequeños agujeritos, y con esto ellos podían volver a calcular o hacer cálculos matemáticos, también mandar instrucciones y mandar mensajes. Esta máquina fue destruida en un bombardeo. La primera generación de computadoras, en base a la Z1, que fue la primera computadora electrónica creada por Sauce, nos encontramos ahora en la primera generación de computadoras que conocemos. Esta computadora está hecha en base a válvulas y era una computadora más grande como la que tenemos acá atrás, era un cuarto gigante. Esta computadora fue creada en Pensilvania, en Estados Unidos, y sus creadores fueron John Maulich y Peter Herket. Ellos crearon esta computadora, se demoraron más o menos 3 años en la construcción de ellos, y tenía una cantidad de consumo enorme porque era gigante. La segunda generación es de 1959 a 1964. La segunda generación de computadoras marca el hecho de que las computadoras actuales ya no tienen las válvulas del vacío, que era de la primera generación, sino ahora son transistores. Esto hace las computadoras mucho más pequeñas y más eficientes. Esta computadora que tenemos acá atrás es una IBM 1620. Esta computadora ya tiene unos cálculos matemáticos mucho más avanzados y empezamos con el lenguaje de programación. La tercera generación de computadoras parte en 1964 a 1971. Esto es con la aparición de un nuevo chip o circuito integrado llamado pastilla de silicio. Que están en una placa o una placa base, como ya la conocemos actualmente. Esos chips que son de silicón están interconectados en sí y tienen millones de circuitos electrónicos. Un circuito integrado reemplaza el tablero completo de transistores. Ya con el tiempo se fueron añadiendo mejoras. La cuarta generación se caracteriza por la aparición de un componente principal, que es el microprocesador. Esto es del año 1971 a 1983. Es el microprocesador. El procesador es un componente esencial de las computadoras actuales que tiene el centro de mando de la computadora y también es un componente que puede calcular de manera lógica y aritmética de forma muy precisa y rápida.
También a estos computadores se le empiezan a agregar nuevos componentes adicionales. El que tenemos acá atrás es el Apple número 1. Aquel computador se le empieza a hacer un todo en uno. Ya este computador empieza a tener mouse, teclado y un monitor. También una unidad principal que es una disquetera, en el cual podemos traer e incorporar información adicional que es externa. Estos computadores también empiezan a ser comercializados para que las personas puedan tenerlo en su... La quinta generación de computadoras está marcada con la aparición de nuevos computadores. Estos son portátiles, los que le llamamos notebook, netbook o ultrabooks. Después vamos a ver la definición de cada uno de ellos.